9 de la mañana con 6 minutos. Escríbanos al WhatsApp 33 18 80 76 41. Comenzamos semana con muchísimos temas. La mayoría el fin de semana tienen que ver con polémicas, desde declaraciones hasta apariciones. Tal vez usted se acuerda de el historiador Pedro Salmerón. Él formaba parte de la administración pública federal y bueno, hizo una serie de comentarios relacionados con el 23, con la Liga 23 de septiembre, que como usted sabe, pues la Liga Comunista 23 de septiembre fue responsable del asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, uno de los fundadores del Tecnológico de Monterrey. Pedro Salmerón, en comentarios que hizo en sus redes sociales, calificó como valientes jóvenes a los integrantes de esta liga comunista y le costó el puesto. Fue un hervidero de comentarios en redes sociales este fin de semana. Pedro Salmerón al principio pidió disculpas, después de poco en poco parecía que las disculpas se quedaban cortas y tuvo que hacer pública su renuncia. Con esto se zanja una de las polémicas de este fin de semana. Otra, la aparición de Vicente Fox. Vicente Fox, usted sabe, presidente de la República en el periodo 2000-2006. No es un panista muy activo, pero estuvo en la convención de los panistas este fin de semana y fue controversial no solo por su aparición en esta convención, porque Fox llevaba ya algún tiempo separado del PAN e incluso en las últimas dos elecciones, tanto en 2012 como en 2018, apoyó a los candidatos del PRI, apoyó por un lado a Enrique Peña Nieto y después apoyó a José Antonio Meade. Apareció con una declaración que generó todo tipo de reacciones, diciendo que había que darle en la cuarta transformación. Y también decía que se tenía que formar un frente opositor, un bloque opositor a nivel nacional para competir con Morena en la elección de 2021. Rápidamente se desmarcaron algunos partidos políticos, por ejemplo, quien gobierna en Jalisco, Movimiento Ciudadano, que salió a decir a través de su presidente nacional, de Clemente Castañeda, que ellos no están en la labor de construir un frente opositor y que decían que Vicente Fox no tiene ninguna autoridad moral en este momento para llamar a un frente de estas características. Entonces, como siempre, el regreso de Vicente Fox al Partido de Acción Nacional generó toda clase de controversias. Pero desde la semana pasada, a nivel nacional, el tema es la reforma educativa. Recordemos que hace algunos meses se aprobó la reforma constitucional en materia educativa, distintos temas que entraban ahí. Pero desde aquel momento te platicamos que lo importante eran las leyes secundarias, porque al final las leyes secundarias son lo que termina decidiendo la efectividad o no de una reforma, si estamos frente a un cambio de fondo, si estamos frente a un cambio cosmético, si se regresa o no a distintos privilegios. Y hoy la reforma educativa es el centro de análisis de la mayoría de las columnas. Por ejemplo, en el Universal, Carlos Loret escribe: la reforma educativa, otro texcocazo de AMLO. Ricardo Rafael la denomina reforma educativa por la fuerza. Hay otros, incluso el propio Denise Dresser le llama secuestrados a la cuarta transformación por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También escribe sobre ese tema Jesús Silva Herzog Márquez, que le llama como tal abdicación. Es decir, estamos hablando de que dominan las opiniones, los debates son, digamos, monopolizados por lo que se aprobó a nivel nacional en materia de reforma educativa. Eso no, una cesión a los sindicatos, a la coordinadora, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo quiero platicar con una maestra, con alguien que conoce bien el sistema educativo, con Claudia Limón, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros para analizar este tipo de temas. Claudia, muy buenos días. Buen día, Enrique, a ti y a tu auditorio. ¿Compartes esta interpretación, Claudia, de que al final estas leyes secundarias son una cesión a la coordinadora? Considero que de cierta manera sí. Está, yo creo, el gobierno federal reivindicando la lucha de los maestros sobre todo el sureste del país, que pusieron el foco en la injusticia técnica, sí, que representa tener una evaluación como único elemento para determinar todos los procesos en la carrera de los maestros. Sin embargo,
esta concesión no es graciosa, tiene que ver con el apoyo que recibió el gobierno federal actualmente durante la campaña presidencial, y entonces no podemos llamarnos a sorpresas de lo que sucedió en el Congreso. Entonces sí creo que es una concesión derivada del apoyo que recibió Andrés Manuel para su candidatura a la presidencia, y sin embargo no representa tampoco todo el magisterio, ¿no? Eso es como Es importante diferenciarlo, ¿no? Sí, creo que se ha perdido la idea de la diferencia entre el sindicato y el magisterio. Sí, Entonces sí hay una serie de sesiones que hace el Estado a favor del sindicalismo, como si fuera la representación de todos los maestros, y como si el sindicato respondiera a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la legalidad. Entonces ahí sí es una concesión y es un poco riesgosa, ciertamente. ¿En qué partes podemos señalar las sesiones, Claudia, que hacen los diputados y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Por ejemplo, está el debate sobre el pase automático a las normales, de quien egresa de las normales, que tenga un pase automático y que tenga una plaza en el sistema educativo. ¿Así queda? ¿Eso debe ser así, o desde tu punto de vista es una cesión también? ¿Ese es un voto de confianza a las normales? Sí. Lo veo así porque ciertamente tienen su vocación en la formación pedagógica de la docencia. Cosa muy importante que se transgredió de cierta manera con la reforma anterior, en donde cualquier profesión podía obtener una plaza, que sí revitalizó la educación, por cierto, ¿no? Es decir, no ser tan endogámica, no todos salir de una misma escuela y tener una misma visión, siendo que el sistema educativo tiene diversidad. Entonces, sí es un voto de confianza, sin embargo, hay una discrepancia en la ley. En el artículo 35 sí habla de un pase directo, y este pase se va a derivar de un análisis que haga la federación sobre las plazas que quedarán vacantes a futuro, y entonces sobre eso determinar la matrícula inicial de las normales. Y por otra parte, el artículo 40 nada más habla de una preferencia a los normalistas, que sí podrán concursar algunas otras profesiones o personas con otras profesiones, sin embargo no tendrán la preferencia. No se sabe bien. Es decir, si hay un empate, ¿en qué consistirá? Si hay un empate en puntos, entraría un normalista. No entendería eso. Sí, si hubiera un empate, ciertamente un normalista va a tener la preferencia en la decisión de tomar la plaza, ¿no? Pero entonces, por lo que me dices, hay una contradicción en donde se asegura un pase automático, pero después se habla de preferencia, que no es un pase automático. Sí, exacto. Creo que el presidente en sus mañaneras no ha dado con mucha precisión los datos de la ley. Sí. Ahí clarifica con mucha especificidad que dependerá de la matrícula, no será un pase directo a todos, porque es posible que la oferta no sobrepase la demanda, entonces tampoco se puede haber una sobrecontratación, ¿no? Entonces, mientras las plazas estén disponibles, básicamente. Sí, mientras haya vacancia, entonces se podrá decidir el número de ingresos que habrá a la docencia, y se dará preferencia a los normalistas. Aún no se sabe cuál será el procedimiento a seguir, si será por promedio, porque también una concesión que se dio a los sindicatos es que la palabra evaluación desaparece completamente de la ley. No existe. Entonces, la palabra evaluación. No, quedó totalmente desaparecida. ¿Y qué palabra se utiliza? Lo definen como procesos y mecanismos de ingreso, promoción que atiendan a las necesidades regionales por medio de factores multidimensionales. Hijo. Entonces quedó como muy robusto, con muchas aristas, y no se sabe entonces en qué... y eso lo va a definir derivar el nuevo INEE, que es el Centro para la Mejora, algo así es el nombre, ¿no? Sí, es el Organismo para la Mejora Continua de la Educación. Probablemente lo definan la comisión de ese organismo, pero también en la ley de este organismo no queda muy clarificado si ellos van a tener como la única decisión o intervendrán los sindicatos. Quedó muy vago. Quedó muy vago. Sobre el asunto, Claudia, de las plazas,
Se especula mucho si estamos volviendo a las comisiones mixtas, si otra vez los sindicatos van a decidir sobre las plazas en el sistema educativo. ¿Cómo queda este apartado en específico? Con relación a las plazas y la decisión de la asignación, sí quedó una mesa tripartita. Uh-huh. Esto consiste en que habrá una mesa para el gobierno federal, otra para el gobierno estatal, con los sindicatos. Sí corresponde a una etapa anterior del Sistema Educativo Nacional de su organización. No se sabe a la fecha si esta mesa con el sindicato podrá tener voz y voto o nada más estar como presencia, ¿no? Para el respeto de los derechos de los maestros. Yo creo que en los puntos finos, en los lineamientos que determine la Secretaría de Educación Pública Federal, podemos ver el alcance entonces si van a poder tener injerencia los sindicatos de manera discrecional. Porque una cosa es la presencia y otra cosa es poder de decisión, ¿no? Que eso ahí es el debate sobre la Rectoría del Estado en la materia educativa, ¿no? Sí, por supuesto. Y no solo en materia educativa, yo creo que tiene que ver con la gobernabilidad del sistema educativo y la gobernabilidad nacional, porque tiene muchas implicaciones que un sindicato pueda tomar decisiones sobre las plazas, porque eso vuelve control político, ¿no? Aparte. Sí, claro, control político y como rehenes los maestros también de los líderes sindicales a los cuales no va a poder haber una disidencia muy clara, ¿no? Tendríamos todos que atender a las decisiones del sindicato porque sobre ellos depende nuestra plaza. Desde tu punto de vista, para despedirte, Claudia, lo que conocemos hasta el momento, entiendo que hay muchos grises, matices, puntos en donde se tendrá que desarrollar más, pero en materia educativa, para el aula, para los profesores, ¿son mejores estas leyes que las anteriores o te parece que dimos un paso atrás? En materia administrativa, ciertamente estamos en un paso anterior, un paso previo del siglo XX, una administración del sistema laboral sí que ya transitamos y que pensábamos haber dejado atrás. Sin embargo, para las aulas sí se consideran aspectos importantes para el futuro, que tiene que ver con la inclusión, la diversidad, la atención regional educativa, ¿no? Que cada estado pueda definir algunos aspectos de sus programas para responder a las necesidades propias del estado, de la región. Creo que ese sí es un avance, aunque pues la implementación será hasta el siguiente ciclo escolar. Claudia Limón, maestra especialista en educación, gracias. A ti, Enrique, buen día. Ahí está la opinión, una maestra de alguien que está todos los días en el aula del sistema público, en particular en secundaria, y que conoce pues bien los problemas que enfrentan los y las maestras en el sistema educativo. Queda claro, hay poco que explicar y poco que matizar en este sentido. Andrés Manuel López Obrador y su grupo mayoritario en la Cámara de Diputados pues decidió darle el sartén por el mango en este tema a los sindicatos, tener contentos a Elba Ester, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, otra vez volviendo a esta idea de que los gremios, los sindicatos tienen o pueden decidir sobre las plazas, lo que incrementa control político, lo que incrementa también capacidad de chantaje e influencia sobre los maestros, y también privilegiando a las normales con pases automáticos. Por supuesto que puede haber preferencia, pero ya hablar de pases automáticos creo que no es lo mejor para construir un sistema educativo de excelencia. Por lo tanto, la primera victoria la gana la coordinadora, la victoria en la Cámara de Diputados. Veremos qué sucede en el Senado de la República, porque en el Senado de la República el presidente y Morena no tienen mayoría. Por lo tanto, hay posibilidad de que si la oposición tiene una voz unida y cohesionada en este tema, pueda de alguna forma sacar algunos de los elementos que ya advierten los especialistas que son nocivos tanto para el desarrollo educativo como para la calidad académica. Vamos al corte. Cuando regresemos hablamos sobre el dengue y su vínculo con el cambio climático. ¿Qué tanto el cambio climático está detrás o puede ser una explicación de la multiplicación de casos de dengue en Jalisco y a nivel nacional? Al corte y seguimos en Cara a Cara. 9 de la mañana con 25 minutos. Estamos en Cara a Cara, recibiendo tus mensajes 33 18 80 76
41, bueno, el caso del dengue nos ha tenido en discusión prácticamente toda la etapa de lluvias en nuestra ciudad. Se confirman a nivel nacional más de 16,000 casos de dengue. Jalisco es uno de los estados más afectados. La semana pasada tuvimos posibilidad de platicar con la gente de la Secretaría de Salud para analizar las fumigaciones, dónde están los principales focos de infección, y a partir de ahí, no solamente las explicaciones de la Secretaría de Salud, por ejemplo, hoy el Universal publica un extenso reportaje en donde habla de cómo incluso la inseguridad está impactando la lucha contra el dengue, por un estudio elaborado por un centro de investigación en Bruselas. Es decir, estamos hablando de que hay muchos elementos que tenemos que poner juntos para saber exactamente por qué estamos viendo esta crisis de dengue a nivel nacional y en Jalisco. Bueno, y añadimos una opinión, la de la doctora Valentina Davidova, que es académica del CUCBA. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, gracias por su invitación. No, gracias por estar aquí con nosotros. Doctora, ¿cómo explicamos este momento, esta crisis de dengue en Jalisco? ¿Qué elemento novedoso existe que no estaba en el pasado? Bueno, realmente sí había un episodio en el pasado que nosotros podemos recordar, el caso de la epidemia de dengue en 2009. 2009, ¿no? En 2009 fue también un año muy grave. Y los estudios que hicieron demostraron que el problema número uno era del desarrollo del mosquito, que el año fue muy lluvioso. No tenía la sequía entre estival, la cual deja de, digamos, acumular el agua por 10, 14 días, se seca todo, entonces muere larva y ya cae, digamos, los episodios de la enfermedad. Sin embargo, en 2009 no había este episodio, tuvimos los suelos sobresaturados, por lo tanto, después de cada lluvia, habían encharcamientos, aparte los famosos recipientes de agua invisibles, latas, llantas, depósitos domésticos, etcétera, etcétera. Este año se repite lo mismo. Tenemos una gran cantidad de lluvia cayendo sobre la zona metropolitana de Guadalajara en episodios o eventos muy intensos que producen inundaciones, escurrimientos tremendos y definitivamente se asienta el agua en los suelos en forma de charcos, etcétera, y ya que estamos al final de la temporada de lluvia, los suelos nuevamente están totalmente saturados. Otra vez sumamos los recipientes invisibles, recipientes domésticos y tenemos todas las condiciones para que el mosquito deposite sus huevillos y larva crezca de la manera rápida y oportuna. ¿Por qué? Porque también tenemos temperaturas muy favorables para su desarrollo. Entonces tenemos, por lo que entiendo, doctora, dos elementos climatológicos son importantes de considerar. Uno, que está lloviendo más que en otros años, pero sobre todo muy intenso, ¿no? Una lluvia que en poco tiempo, en 15, 20 minutos puede pues colapsar en la ciudad, eso uno. Y dos, el elemento de la temperatura, porque a pesar de que llueve mucho, está haciendo mucho calor en Guadalajara. ¿Esto es cambio climático, doctora? Bueno, son dos factores. Definitivamente Jalisco y la zona metropolitana que se encuentra en Jalisco sufren cambio de la temperatura a causa del cambio climático. Una servidora realizó un estudio y ha demostrado que definitivamente durante los últimos 50 años temperatura ha crecido si lo comparamos en promedio a 0.9, 94 grados centígrados. O sea, casi un grado. Así es. Casi un grado Sin embargo, los últimos 20 años, de los 90 para acá, la temperatura ha crecido a 1.5, 1.7 grados, dependiendo de la región de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero es el fenómeno general. El fenómeno local, el microclima, que está dado a causa de la famosa isla del calor, que está en función del crecimiento y la urbanización del lugar. Y esta temperatura sí ha cambiado mucho más significativo. Ha crecido 3, 4, 5, 6 grados centígrados dependiendo de la región.
definitivamente. O sea, en particular las zonas a donde ha crecido la ciudad. Exactamente. Las nuevas zonas a las afueras que casi no están arboladas, que son pues manchas de cemento, ¿no? Las zonas que son totalmente pavimentadas y las zonas que están totalmente urbanizados por edificios altos y edificios antiguos, pero son de piedra, las calles, etcétera. Estoy hablando de la región centro, Tlaquepaque. Muy especialmente estas dos regiones son las que marcan el incremento de la temperatura máxima a causa de la isla del calor. Este incremento se disminuye hacia el Zapopan, pero desafortunadamente los estudios que hicimos en 2000 y los estudios que hicimos en 2015 marca que este incremento en Zapopan también está creciendo. Es decir, si en 2000 la temperatura por ahí creció de 1.5 a 3 grados centígrados, ahora el incremento es de 2 a 4 grados centígrados. Es decir, estamos hablando de las máximas, ¿no? O del promedio, No, de la temperatura. Es el promedio de la temperatura. Cuando nosotros estamos hablando de cambio de la temperatura, hay tres temperaturas, máxima, mínima y el promedio. Pero lo que se ponen como equivalente para el análisis en general es la temperatura promedio. En el 2000, ¿qué temperatura promedio teníamos en la zona metropolitana de Guadalajara? Bueno, dependiendo otra vez de la región, pero en promedio la temperatura hablaba de 24.7 y ahora estamos en promedio alrededor 26.2. No, 24.7 y ahora, según recuerdo, si nosotros usamos las estaciones de la rama, ¿sí? Esto ya es 27.5 o 27.6 grados centígrados. En promedio. En promedio, pero definitivamente esto lo vamos a verificar. Estoy trabajando con Antesista el día de hoy y vamos a verificar las temperaturas en la zona metropolitana y compararlos con lo medido en 2000, en 2010, en 2015. Llegamos para 2020, para el principio del año 2020, vamos a hablar de cómo estamos, en la temperatura. Doctor Davidova, entonces podemos decir que, más allá de las fumigaciones, no sé cómo, si le parece que la Secretaría de Salud ha hecho el mismo trabajo que en años anteriores, por ejemplo, en materia de fumigaciones. Definitivamente no. Parece ser que están negando la fumigación de los campos de cultivos como lechuga, etcétera, en donde se desarrolla el mosquito macho. Normalmente él sale en las horas de puesta del sol y exactamente en las horas nocturnas nosotros sentimos estas molestias de picaduras, etcétera, porque el macho preña a la hembra y pues la hembra tiene que picar al humano para alimentarse y asegurar el depósito de los bobillos, de los cuales en recipientes de agua los bobillos crecen y se convierten en la larva y la larva ya se desarrolla un mosquito que tiene capacidad de salir y continuar picando. Entonces, parece ser que ahora aplican el plan de fumigación casa por casa, según la noticia que yo estaba leyendo el día de ayer, antier. Sin embargo, yo pienso que se requiere ampliar las medidas y sobre todo aplicar diferentes químicos. Definitivamente, el mosquito sí acostumbra, tiene esta capacidad de adaptación, igual como las cucarachas, que cada rato tenemos que buscar un nuevo veneno, ¿verdad? Entonces, también ellos tienen una nueva, se adaptan a los químicos y, como quien dicen, tienen mayor resistencia. Por lo que, por ejemplo, la experiencia en Cuba, ellos sí cada semana aplican diferentes químicos, es decir, diferentes tipos para que evitar esta adaptación del mosquito. Además, existen reglamentos para preservación de agua en condiciones domésticas. Si los violan, hasta castigan a la gente. ¿Por qué? Porque a veces las casas se convierten en criaderos de los mosquitos. Una tesista mía que realizó su estudio en 2015, exactamente del caso del dengue 2008, 2009, 2010, hizo en conjunto con la Secretaría de Salud, es la maestra Brenda Eunice Aro, ella era mi tesista de maestría en salud ambiental. Entonces ella hizo muchas pruebas en casa por casa en diferentes colonias de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, y en todas las calles, en lavaderos, etcétera, encontraron la presencia del mosquito Aedes aegyptis, es decir, en todas. Es decir, es el transportador. Ahora imagínense que en esta casa hay un enfermo del dengue. Entonces todos ellos se convierten en portadores del dengue. En portadores y en potenciales. Entonces, y de ahí se abre
el epidemia. Entonces, eso sí lo podemos decir, doctor, antes de despedirla, hay una relación entre el cambio climático, el crecimiento de la ciudad, con este tipo de enfermedades. Definitivamente. De hecho, Cambio Climático ya ha publicado múltiples publicaciones en donde denuncia que este incremento de temperatura hacia el norte hizo que el transporte del mosquito, Crelis el humano, por viajes, etcétera, se dio a partir de que las temperaturas han crecido y han creado las condiciones óptimas para que el mosquito no solamente llega, sino se asienta y continúa desarrollándose porque las temperaturas están en rango óptimo para su desarrollo. Ahora súmale la presencia de agua abundante y ya nos convertimos en la ciudad problema. Entonces, para que esto pase, tenemos que esperar que empiecen a bajar las temperaturas. Si en algún momento pasa eso, en primer lugar, ya estamos en septiembre y no bajan. No. Y segundo, que deje de llover. Bueno, deja de llover definitivamente, pero de acuerdo a las estadísticas que revisamos, ahora en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos lluvias todo el año. Claro, casos de dengue todo el año. Claro que la frecuencia baja muchísimo en enero, hacia diciembre. Meses exactamente de invierno. Sin embargo, sí hay. Bueno, es que en el día en invierno a veces podemos estar en 27, 28 grados. Exactamente. Entonces, la presencia de la isla del calor y los recipientes, en este caso famosos invisibles o domésticos, dan origen, digamos, para que este problema continúe presente en nuestra ciudad. Doctora Davidova, gracias por estos minutos para Cara a Cara. Al contrario, muchas gracias por su invitación. Es un tema muy importante. De seguro hay muchas familias que sufren el problema. Espero que todo salga bien y que encontramos estas medidas para bajar la problemática del dengue en nuestra ciudad. O sea, al corte hablamos sobre la manifestación convocada por el Frente Nacional por la Familia. Tendremos la opinión de funcionarios del gobierno del Estado. Seguimos hablando de cambio climático, la cumbre climática y lo que debe significar para Jalisco. Hablamos de esto con Héctor Castañón. Héctor, muy buenos días. Hola, Enrique, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, adelante. Gracias. Mira, para comentarles que el día de hoy se está llevando a cabo una cumbre climática en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Y el secretario general, Antonio Gutiérrez, ha declarado que el mundo necesitaría incrementar entre 3 y 5 veces más los esfuerzos para contener el cambio climático. La mejor ciencia disponible indica que cualquier aumento en la temperatura por arriba de los 1,5 grados centígrados llevaría a cambios irreversibles en los ecosistemas que soportan la vida humana. Pero con la tendencia actual estaríamos llegando a un aumento de 3 grados centígrados para el final del siglo. Este es el doble del límite que marca la ciencia. Para esta cumbre, las principales organizaciones científicas especializadas en el clima han producido un informe en el cual subrayan la preocupante y creciente brecha entre los objetivos establecidos para el 2030 y la situación real. El informe se llama Unidos en la Ciencia y se puede consultar en línea. Las claves de este informe son las siguientes. Número 1, vivimos el periodo de 5 años más cálidos jamás registrados, entre el 2015 y 2019. Número 2, disminuye el hielo marino en los polos. Las 4 mediciones más bajas de la extensión de hielo marino ocurrieron entre 2015 y 2019. Número 3, el aumento del nivel del mar se está acelerando y los océanos se están volviendo más ácidos. Ha habido un aumento general del 26% en las acides del océano desde el comienzo de la era industrial. Y finalmente, número 4, los científicos afirman que se registra un récord de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los niveles de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han alcanzado nuevos niveles máximos. Este último punto nos da una pauta de acción muy clara. Lo que tendríamos que hacer para enfrentar el cambio climático es, número 1, reducir el consumo de energía que se genera con la quema de combustibles fósiles. 2, reducir los consumos de carne de res, que es la principal fuente de metano, de emisión de metano. Y número 3, reducir la deforestación y los incendios forestales, que es la principal fuente de óxido nitroso. El llamado a declarar la emergencia climática llegó también a Jalisco. El viernes pasado, cientos de jóvenes se manifestaron en el centro de la ciudad en torno a la huelga climática global. Para este viernes lanzarán una nueva convocatoria en donde buscan pasar de un reclamo global a demandas de acción concreta a nivel local. Para la convocatoria es importante seguir en redes a Acción Climática en Twitter y Fridays for Future, F Guadalajara, en Twitter también. En concreto, la agenda de Jalisco para la acción climática debería estar marcada por los siguientes temas.
Tenemos que reducir las emisiones por fuentes móviles, que representan la mayor cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero en nuestro estado. Para decirlo claramente, el altísimo índice de motorización en el área metropolitana de Guadalajara es la principal fuente de emisiones. Debemos transitar con urgencia a un modelo de movilidad basado en el transporte público y modos de movilidad sostenible. Dejar el auto sería nuestra mayor contribución a esta emergencia climática. En segundo lugar, detener la deforestación y el avance de la frontera agrícola y urbana sobre nuestros bosques. Jalisco tiene una de las más altas tasas de deforestación e incendios del país. En tercer lugar, deberíamos de proteger nuestras fuentes de agua subterránea y superficial. En concreto, el Valle de Tezistán y las cuencas en torno al lago de Chapala son nuestras principales reservas, ya que la zona de la Ciénega y la de los Altos de Jalisco está prevista para que aumente la sequía. No será nuestra principal fuente de abasto. La emergencia climática, de acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, es una carrera que estamos perdiendo, pero que aún podríamos ganar si lo entramos en serio. De acuerdo con el secretario general, esta no es una cumbre de negociación, ya que con la naturaleza no se negocia. Es una cumbre para reclamar la urgencia de la acción climática en todos los niveles. Ese sería el comentario, Enrique, y los impactos ya los estamos viendo, acaban de mencionar el caso del dengue, Sí. y muchos otros, ¿no? Las migraciones, desplazamientos forzados, la competencia por los recursos naturales, etcétera. Es una crisis que está tomando forma y está muy arriba en la agenda global y tendría que estar muy arriba en la agenda local. Oye, Héctor, para quien le interese participar en las acciones por el cambio climático y en las manifestaciones, me dices es el próximo viernes, ¿no? El próximo viernes se espera que sea a la 1 de la tarde en el Parque Rojo, y de ahí se desplazarían hacia el centro de la ciudad nuevamente a Plaza Liberación. La idea es reclamar acción de la sociedad, pero también de los poderes públicos que tienen los elementos para iniciar con determinación cambios, ¿no? Que no tendrían que esperar a una transición energética, ¿no? Sino hay cambios en la política de vivienda, cambios en la política de transporte, cambios en la política de transporte escolar, por ejemplo, que pueden implementarse de inmediato, atacando las principales causas las principales fuentes de emisiones de gas de efecto invernadero. Y en Twitter es Acción Climática, ¿no? En Twitter es Aclimática GDL y FFF Guadalajara. Perfecto, para estar en comunicación. Un abrazo, Héctor. Gracias, Enrique, que estés muy bien. Héctor Castañón, bueno, movimientos a nivel global son de estos temas, el cambio climático, en donde pues son debates globales, pero que hacen mucho sentido en lo más local, en nuestro consumo de todos los días, en nuestros hábitos, la cantidad de basura que producimos, cómo nos desplazamos, cómo contaminamos. Creo que es uno de esos temas en donde no necesitas ser parlamentario, no necesitas formar parte de Naciones Unidas, ni estar en un gran estrado para poder tomar acciones que contribuyan a mejorar el clima que tenemos todos los días y que nos permita tener un futuro más sustentable para las próximas generaciones. Andrés Treviño es director de Inclusión a la Diversidad Sexual y está en la línea telefónica. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique, muy bien, gracias. ¿Y tú? Un saludo a todas las que nos escuchan. Gracias por acompañarnos en la línea telefónica. Oye, Andrés, polémica el fin de semana. El sábado hubo una manifestación en nuestra ciudad convocada por el Frente Nacional por la Familia, y tú pusiste un tuit que decías: los legisladores que participaron ayer en la marcha por la familia han perdido por completo la brújula ética. Ayer, lo decías en torno al sábado, por ignorancia o mitomanía se pararon frente a una multitud de potenciales electores a mentir deliberadamente sobre lo que harán en el legislativo. ¿Por qué dices, Andrés, que estos legisladores mintieron? Sí, Enrique, pues tanto Esteban como Oscar, los legisladores que participaron ayer en la marcha, aceptaron un reto ahí públicamente que planteó el Frente Nacional por la Familia, en donde les solicitan blindar tanto en la legislación vigente como en la posible nueva Constitución el concepto que ellos denominan familia natural, ¿no? El matrimonio exclusivo entre un hombre y una mujer, y erradicar la ideología de género de los planes de estudio de las infancias en Jalisco, ¿no? Estos conceptos, construidos por ellos en una narrativa de odio, pues evidentemente son lo que establece la Constitución Nacional, ¿no? Y un legislador, como cualquier otro servidor público, pues tiene que saber que las posibilidades de nuestra actuación durante el servicio público están acotadas a lo que establece la Constitución. Entonces, pues, más allá de las posturas personales que puedan tener Esteban o Oscar, ellos no tienen la facultad de promulgar leyes en el Congreso que respondan a esta demanda que está haciendo este grupo denominado Frente Nacional por la Familia.
Entonces, más allá de que Cuando sea dicen válida blindar o no, familia, ¿a qué se refieren? O sea, pues se refieren a no- que a el no- matrimonio sea entre un hombre y una mujer exclusivamente. Exactamente, que el matrimonio sea papá, hombre, mamá, mujer y hijos, ¿no? Reconociendo solo uno de los múltiples tipos de familias que existen en la sociedad y que ya está más que sobreagotado ese debate, ¿no? Ya hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en donde esto, pues, el matrimonio es un derecho que tenemos todas las personas y hay una multiplicidad de familias y no hay acción posible que ellos puedan desempeñar en el Congreso que les haga subsanar esta demanda contraria a los derechos de este grupo particular. Y es por eso que yo consideraba ayer que más allá de entrar al debate que ellos quieren plantear acerca del matrimonio, pues hay que desenmascarar que estas personas están mintiendo y que su puesto en el Congreso no está para limitar derechos, aunque lo quisieran. Uno de los diputados, Andrés, es de Movimiento Ciudadano, Esteban Estrada. Sí, así es. Uno de los O sea, del partido en el gobierno me refiero. Del partido de gobierno, pero también es importante mencionar que el Movimiento Ciudadano no es un partido que se formó bajo la cultura política de un partido hegemónico donde todos opinan lo mismo, digamos. Todos opinan lo mismo, ¿no? Pero sí, si hacemos una ponderancia de postura, pues bueno, el gobernador Enrique Alfaro, cuando fue alcalde de Guadalajara, permitió el matrimonio igualitario siendo un municipio que hacía un control de convencionalidad mientras el Congreso de Jalisco no había legislado. Y es un poco la visión que tenemos también ahora desde el gobierno ejecutivo, ¿no? Estamos actualmente trabajando y explorando la posibilidad de que el gobierno de Jalisco pueda emitir un reglamento que permita, por ejemplo, el proceso administrativo para el cambio de identidad. Sí. Y estas son las acciones que tenemos que tomar cuando no contamos con la voluntad política suficiente de todas las fuerzas políticas en el Congreso para que se apruebe una ley de identidad. O sea, afortunadamente el nuevo paradigma de derechos humanos que existe en México nos da a las autoridades administrativas la posibilidad de ir en una progresividad de derechos, ¿no? A pesar de lo que la legislación local pueda establecer, y esto es la visión, ¿no?, que tiene el gobierno que encabeza el gobernador Enrique Alfaro, quien se ha posicionado anteriormente a favor de la agenda de derechos, desde donde se crea una dirección de diversidad sexual que tiene la facultad de ser una unidad rectora en política pública que transversalice un enfoque de derechos humanos en toda la administración. Entonces, si ponderamos posturas, desde el Ejecutivo hay acciones, desde el curul de Esteban hay palabras, ¿no? Pues, está claro. Andrés Treviño, gracias por estos minutos. Mañana tendremos la posibilidad de escuchar a Esteban Estrada. Entonces, la postura del Ejecutivo es distinta a la que expresan estos. Bueno, es un diputado del PT, un diputado de Movimiento Ciudadano y el otro del PAN, ¿no? Entiendo que son los tres que acudieron. Así es. Gracias, Andrés. Que tengas buen día, Enrique. Muy buenos días. Gracias. Ahí está Andrés Treviño. Pues esta diferencia no es nueva en Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tiene a su interior distintas posturas que en muchas ocasiones discrepan en torno a este tipo de temas, y en esta ocasión quedó con mucha claridad. Mañana tendremos también la opinión de Esteban Estrada. 9 de la mañana con 51 minutos. 9 de la mañana con 54 minutos. María Isabel, buen día. El punto importante de esta marcha fue el sí a la vida de los legisladores. Deben acatar la voluntad de la mayoría, que para eso están. Hagan su chamba, escuchen al pueblo, dice María Isabel. Pues, a ver, yo creo que hay posturas divergentes, María, sobre este tema. Incluso ya la Corte ha dicho en muchas ocasiones que la interrupción del embarazo hasta la semana 12 es totalmente constitucional. Yo fíjate que soy de la idea de que los legisladores, estos tres que fueron, antes iban muchos más, ahora fueron nada más 3 diputados. Yo soy de la idea que ellos tienen todo el derecho a manifestarse, a dar su opinión, su postura, a defender sus creencias. Yo creo que como también el resto de diputados, es decir, los que no creen en esa agenda, que son la mayoría. Yo creo que tienen la posibilidad de hacerlo, de decirlo, su libertad de expresión, libertad de conciencia. Lo que dice Andrés, y creo que tiene razón en ese sentido, es que hay un marco, que es la Constitución, los tratados que México firma en materia de derechos humanos, en donde se reconoce que no solamente existe un modelo de familia, sino que el Estado tiene que garantizar seguridad y ordenamiento jurídico a todos los modelos de familia, y que al final quien decide qué es o no una familia son las personas mismas, no una ideología dominante, ¿no? Al final, si una persona vive con su hermana y considera que eso es su familia, pues el Estado debe reconocerlo, no
no es un asunto de imponer un único modelo de familia, que creo que esa es la discrepancia, por lo que leo en los tweets que mandó Andrés Treviño el domingo, y la respuesta pues no es una crítica al hecho de que una persona participe o que personas participen en una manifestación, están en su libertad de hacerlo, sino que digamos, se hagan unas promesas en términos electorales que después no se pueden cumplir porque ya hay definiciones de la Corte, definiciones constitucionales federales, tratados de derechos humanos que prohíben este tipo de prácticas. Buen día, he sabido por una persona que trabaja en la Cruz Verde que el gobierno no hace nada por la epidemia de dengue, que ni siquiera les aporta para lo que se utiliza en la limpieza, que el cloro lo tienen que comprar ellos. Gracias, Verónica. Bueno, tuvimos a la gente de la Secretaría de Salud, donde nos decían que estaban focalizando las fumigaciones en las zonas de la ciudad en donde habían detectado más casos. Por supuesto que es complejo. Y más que es una crisis nacional, no solamente local. Jalisco se está viendo afectado con especial fortaleza, pero es un tema nacional. Más de 16,000 casos. Estamos en septiembre y estamos a punto de superar el número de casos que hubo en 2018. Y ahí están esos dos elementos que colocaba la doctora Davidova. La temperatura, que sigue subiendo en Guadalajara, aunque haya gente que no quiere verlo, aunque haya gente que prefiere que no se discutan este tipo de temas, se sigue incrementando la temperatura en la ciudad, 1, y 2, lo que se ha prolongado las tormentas y las lluvias en este ciclo. Manuel Godoy, aprobaron hoy el derecho absoluto a la legítima defensa sin ser procesados penalmente. La reforma al Código Penal permite que ante la intromisión de intrusos el morador pueda defenderse sin ser... lo investigo, Manuel, sobre este tema, la verdad no lo tengo en el radar, pero ahorita lo investigo con mucho gusto. Una pregunta, me llamo Orlando y le pregunto a Andrés por qué promueve el aborto si el Código Penal de Jalisco ya lo despenaliza en 3 casos. Yo no escuché a Andrés promoviendo el aborto, pero... Julio, buen día, Enrique. Sobre el preocupante tema de la crisis climática que enfrentamos el día de hoy a las 11 de la mañana desde Altavoz, Jalisco, estaremos exigiendo y presentando acciones concretas inmediatas al Congreso del Estado para revertir la emergencia climática y los esperamos. Gracias, Julio, por este tema. Sí, fundamental que todos tengamos conciencia del momento tan complejo que estamos en materia de cambio climático. Gracias, Javier Sánchez, Marta González. Buenos días, que hay de un video que anda en las redes que dice que todos nos vamos a contagiar del dengue. Pues no es cierto, Marta, como muchas de las cosas que pasan en las redes sociales, pues son o exageraciones o mentiras arteras. Por supuesto que todos podemos hacer muchas cosas para cuidarnos del dengue, estar fuera de los focos, revisar que en nuestra casa no existan acumulaciones de agua, limpiar, llamar a fumigaciones. Es decir, creo que todos tenemos posibilidad de tener un entorno libre de dengue si nos responsabilizamos también en nuestra casa y si las autoridades cumplen con lo suyo en el espacio público. Ignorancia es igual al voto populista, ya no lo saben, nos saldrá carísimo en todos sentidos. Cualquier país que quiera desarrollarse empieza por la educación y a nuestro presidente no le importa eso, y dándole poder a los sindicatos lo demuestra, dice Luis Blanca Moreno. Hola, Enrique, muy buenos días. Una pregunta, fui ganadora de un libro el jueves pasado. Mi pregunta es, ¿puede alguien más recogerlo por mí? Ahorita lo checamos. Sí, claro que sí, Blanca, pero ahorita lo checamos. Muchísimas gracias. 2566, tu llamada con la maestra Claudia Limón. Más que una conocedora de la reforma, me pareció una defensora de la misma. Debemos pensar en pro de nuestros niños y en educación y dejar de lado favoritismos a grupos. Pues no, yo la verdad no lo veo así. Incluso escuché claramente que la maestra Claudia Limón decía que le parecía que lo que se había aprobado en materia, sobre todo de temas laborales y administrativos de los profesores, obedecía a concesiones que hacía López Obrador a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 1, y 2, lo explicaba desde el punto de vista de la alianza política. Entonces, yo la verdad es que discrepo en tu interpretación, porque creo que la maestra Claudia Limón lo dijo con claridad, más que defensora, dijo que en términos de condiciones magisteriales, es decir, de condiciones económicas y laborales, creía que no había avance y regresábamos a un estadio previo a la reforma de 2013. Nos vamos mañana, por cierto, discutimos la reforma al Poder Judicial, seguimos hablando de educación y también seguimos con los ecos de la marcha por la familia que fue este sábado. Nos vamos, hasta mañana a las 9.